Dime, a ver, yo sé que no está fácil, ¿por qué? Porque no hay alternativas, pero así también es interesante. Se llama modo de pensamiento inverso, se llama este. La neurociencia también lo avala. A ver, colega, dime, ¿cuál puede ser el marco? Te escucho, con confianza. Te equivocas, no pasa nada. Profe me dice, profe, puede ser dinosaurios, ¿por qué? Porque dice el velociraptor, el tiranosaurio, el brontosaurio. Profe, su contexto, profe, debe ser el dinosaurio. Muy bien. ¿Tú te imaginas responder esto sin alternativas? Es meritorio, pues, muy meritorio. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Estamos haciendo que tu mente se adecue que buscar en una inferencia. Esa ha sido mi tarea ahorita. Muy bien, colega. Hacemos otra. Aquí tu tarea es buscar el propósito, buscar el objetivo. O sea, ¿por qué el autor ha hecho el texto? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? Lea el texto de fondo azul y dime, típica pregunta del examen, ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el propósito que tiene el autor? Vamos, sin alternativas. Propósito siempre va a estar escrito con un verbo infinitivo. Busca un verbo infinitivo. A ver, te escucho. ¿Cuál puede ser su intención? Salvaguardar me pone el autor. Mira, mira lo que dice, mira lo que dice. ¿Ah? Profe, ¿qué debo buscar primero? Ya te pongo en orden lo que debes buscar. Cuando te pide intención. Primero, busca los objetos a discutir. Claro, pues. Busca el objeto a discutir. Dime, ¿de quién están hablando? ¿Delfines? ¿Solo delfines? ¿De los hombres? No. Profe, observa allí. Hay dos objetos a discutir por lo que observo. Delfines y tiburones, no hay nada más. Obsérvalo, mira. Encima el autor lo ha puesto en orden. Obsérvalo. Veo dos objetos a discutir. Delfines, tiburones. Ahora mira, ahora me hago la pregunta. ¿Qué quiere el autor? Tu respuesta debe estar con un verbo infinitivo, o sea, no conjugado. Dime, ¿qué cosa es? ¿Cómo? Características, ya caracterizar, sería así. Caracterizar, otra. Comparar, otra. Contrastar, otra. Otro verbo infinitivo no conjugado. Leo, los delfines son mamíferos cetáceos muy inteligentes que viven en el mar. ¿Ah? Se nota que quiere el delfín. Así suelen interactuar con los humanos. Los tiburones, por el contrario, dice, ¿ah? Por el contrario, yo los subrayo. Son peces cartilaginosos, la mayoría de ellos suelen vivir en el mar y son grandes depredadores, feroces con los seres humanos. ¿Quiere compararlos o sería más exacto que quiere diferenciarlos? Mira bien, no quiere comparar, quiere diferenciar, porque está buscando algo, que uno es bueno y que el otro es malo. Y diferenciar, pues. ¿Correcto? Ten cuidado, comparar no puede ser, diferenciar es exacto. Comparar es muy genérico, diferenciar es más preciso. Muy bien. Cuál sería, digamos, la respuesta? Diferenciar los delfines de los tiburones. Ya te dije, no es fácil porque no estoy colocando alternativas, pero estás haciendo ejercicio. Eureka. Dos. No te olvides esto. Este es el procedimiento. ¿Ah? 3. Tienes que decirme un dato que está oculto. O sea, la respuesta es un dato oculto. Un dato oculto. Ahora mira, profe, los datos pueden ser numéricos o pueden ser alfabéticos. Sí, pero yo cuando me doy cuenta que va a ser numérico. El autor está usando números. Entonces, el dato oculto, ¿cómo va a ser? Numérico también. Pues. Bótame a ver, colega. Acá está bien interesante. Bótame un
numérico. Está oculto. Lo que vas a decirme no está en el texto, como siempre. Es inferido. A ver. Voy a preguntarle a ustedes hipótesis. ¿Cuál puede ser? A ver, mi estimado colega. Hipótesis. ¿Cuál puede ser un dato numérico? Como conclusión, como inferencia. Te escucho. ¿El ser humano qué? Duerme 6 horas. Ya, un dato. Lo voy a poner como alternativa. Otro. Con confianza. No voy a sacar la correa, pero habla, por favor. El ser humano duerme más que los animales. Pero mira un detalle. Ese dato es alfabético. Te dije que si el autor estos números, es muy probable que el dato sea la inferencia, sea. Si yo no encontrase números, lo que ha dicho el colega es plausible. Sí es posible que los humanos duermen más que los animales, obvio. Pero hay datos numéricos. Bótame un dato numérico. Mira, dice, esos números de porcentaje me ayudan, dice, mira, el pájaro dice que el sueño de un pájaro es 1% de los que duermen. Dios mío, no duerme casi nada. El humano, 25% que duerme. Entonces, primero me pregunto, ¿cuánto duerme el humano? 8 horas. 8 horas. 8 horas. Entonces, 25%, ¿cuál sería? Como dato puedo votar, en conclusión puedo decir que el humano sueña 2 horas. Y es verdad, a partir de las 3:55 o 4:15. Solamente usted recuerda la parte final. Y desde la parte que te levantas. Nosotros soñamos todos los días. Si usted no se acuerda, es porque usted es reprimido. Lea los estudios. La neurociencia lo dice. Debemos dormir entre 7, 8 horas, dependiendo de la edad. Si usted duerme menos de 5, usted va a desarrollar Alzheimer, neurociencia. Así que por eso les digo, duerman 6, 7 horas, 7, 8. Tiene que dormir. Ahorita mismo, tiene que dormir. Usted debe dormir 7 horas. Mínimo, ya, mínimo 6. Gracias por preguntar eso. No puede excederse de 10 horas porque el cerebro se... Ahí voy. O dije que era por edad. Los ancianos, ¿viste cómo se levantan en la madrugada? Duermen 4. Es por eso que ellos, o sea, por la edad, es por edad. El bebé duerme 12. 12. Y tiene que dormir esa cantidad. ¿Por qué dormir es importante? Porque en el proceso de dormir, el cerebro canaliza todo lo que ha hecho en el día y lo pone en orden. Si tú no le haces tiempo para hacerlo, es por eso que tu cuerpo para usted estresado, para con angustia. ¿Correcto? Pero usted que se desarrolla una enfermedad degenerativa, neuronal. A la larga va a ser eso. Es eso que usted se va a olvidar. ¿Qué estaba haciendo? Ahí están los síntomas. Duerma. Pero 7, 8, la neurociencia. Todo esto lo avala la neurociencia. Ya cuando un día venga aquí para hablar de neurociencia, sería genial. Listo. Sería un dato numérico. Bien. Vamos al otro. Bótame ahí una causa probable. La respuesta no va a estar en una causa probable. Lee el texto, por favor, y dime qué causa probable ocurriría. Porque es probable, ocurriría. A ver, colega, una. Dígame, por favor, su hipótesis. Ya, deforestación. Otra, cambio climático. Vamos a leerlo. Aquel país es uno de los principales productores de etanol. ¿Ah? Etanol. La producción de este combustible implica, solo subrayo, implica
la utilización de grandes extensiones de tierra, para lo cual se han eliminado varios bosques de la Amazonía. Oiga, colega, para que ese país sea el primer productor o uno de los mejores productores de etanol, ¿qué ha tenido que haber hecho con su tierra? Y la colega lo ha dicho muy bien. Profe, una conclusión, profe, que de hecho, para llegar a ser ese gran, digamos, productor, ha tenido que deforestar sus bosques, pues. Si no, ¿cómo ha podido ser el primer productor? ¿Se entiende? Sí, colega, una estrellita grande, colega. Muy bien, muy bien, muy bien. Esa es una conclusión de causa probable. ¿Estamos de acuerdo? Es verdad, profe, no ha tenido que haber reforestado, porque si no, ¿cómo logra ser el productor de etanol? Si el texto está diciendo que para producir etanol debe arrasar con los bosques. Concluyes. Muy bien, colega. Paró rapidísimo. Bien. Otro. Aquí tienes que votar un dato futuro. O sea, leyendo el texto, puedes votar un dato futuro. Una posibilidad también puede ser la respuesta. O un dato futuro o una posibilidad hipotética, también se llama así. Hipotético, pero del futuro. Vamos, colega, sin alternativas. Una posibilidad futuro. Te escucho. Oh, mi estimado colega. Fuerza, fuerza. Futuro. Con esos textos que está ahí, busca un indicio y dime, profe, ocurriría esto entonces. ¿Qué ocurriría? Profe, dice que si se sigue teniendo más autos, va a aumentar ¿qué cosa? Miren lo que dice. Cada vez hay más tráfico en Arequipa. Gran cantidad de carros. La amplia oferta de autos sumada al creciente poder adquisitivo de las familias. ¿Qué hace la gente cuando tiene plata? O compra casa o compra auto. Entonces, si la gente cada vez tiene más poder adquisitivo, ¿qué va a comprar? Autos. Y si hay más autos, ¿qué va a pasar? Entonces estás votando tú, ¿qué cosa? Un dato futuro. Habría congestión vehicular. ¿Se entiende cómo se hace esa inferencia? Esos son los modos que tú tienes que pensar cuando te pregunten el examen. Estamos practicando los modos que están en el examen siempre. Muy bien, estimado colega. Hasta allí hemos hecho una adecuación, hemos puesto los modos con el objetivo y los tipos y estrategias. Allí paro. Ahora encuéntrate con lo que la persona solo aprende y hace lo que ha aprendido. Te han dado 12 paradas. Una dice ejercicios de inferencia. Todo lo que yo he hecho ahorita lo he convertido en preguntas en esos. Pero no vamos a hacer todos porque el tiempo siempre no es amable. Vamos a seleccionar. En tu ejercicio de comprensión de textos inferenciales, que es lo que estamos haciendo, vas a escoger. Espérate, ¿puedo enseñar preguntas más que vienen en el examen? Sí, el tiempo está siendo amable. ¿O estoy yo mal? El tiempo. A ver, déjame ver el tiempo. Quiero acabar 9:30 porque no quiero que ninguno me diga, profe, ya basta. Ok, genial. Puedo enseñarte dos cosas más. ¿Ah? Dos cosas más. ¿Te conviene que te enseñe más? Te conviene. Esta ponencia tiene para 2 horas más. Mira, esta extrapolación, esa pregunta. Profe, mi examen, ¿cuántas viene? A ver, te ayudo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? 25 preguntas es de comprensión de texto en nuestro examen. Ya. 25 preguntas, 10 son inferencias. Profe, esto es literal y también extralineal. Yo te enseñé cómo se hace. Estamos
esto. De las 10 inferencias, profe, solo te llega 2 o 1, que es así. Extrapolación. ¿Qué es eso, profe? El nivel más alto de la inferencia. Lo que hemos hecho es el modo estándar. La extrapolación es lo más elevado en el nivel inferencial. Profe, ¿y cómo está la estadística? Fatal. 82% falla en la extrapolación porque no tiene ni idea de qué hacer. Porque el colegio jamás se practica, la universidad tampoco lo hace. Entonces es un problema. Voy a enseñarte en un plazo de 12 minutos extrapolar. Pero me sigues, es mucha concentración. Voy a enseñarte los dos modos. Como son dos preguntas, suelen llegar en dos modos. Tú concéntrate nada más. A ver. Profe, primera instancia. Quédate con lo que está aquí nomás. ¿Ya? Profe, ¿cómo viene nuestra pregunta? Ya te vas a dar cuenta en el examen. ¿Sabe cómo viene? La pregunta viene en modo condicional. Ya está. Te vas a dar cuenta que es una extrapolación porque la pregunta viene en modo condicional. Dice extrapolación. Si no hubiera pasado en modo condicional, te vas a dar cuenta que es una extrapolación porque el autor la pregunta la diseña en modo condicional. Si Juanito no viene, entonces, así está redactado. Cuando está así, dos cosas debo hacer. Dos cosas. Voy a enseñarte los dos modos. Colega, si tú ves que tu competencia falla mucho porque lo dice la estadística, si tú aprendes ahorita esto, super ventaja con los demás, pues, por lógica, ¿verdad? Infiere, lógica. Si la inferencia es uno de los factores que más falla el docente, si usted el día de hoy ha aprendido, ya sacó ventaja. Pero si usted aprende a extrapolar, ya pues, ¿qué te digo, colega? Ya sabrías toda la inferencia. Lo vas a aprender. Hay dos modos. Vamos al modo de frente. El tiempo está siendo amable, hay que enseñarte. Primer modo. Modo de extrapolar. Vamos, colega, aprenda esto y golazo absoluto. 1, 2. Primer modo. Tu tarea es esta. ¿Cuál es tu tarea? Vas a marcar en la cual el autor ha hecho esta palabra. Ha hecho un viraje radical. Profe, ¿qué está hablando? Ahorita lo explico. Cuando veas que el autor ha hecho un viraje radical en su pensamiento, esa es la extrapolación. Concéntrate. Mira, vamos a hacer un ejemplo de un viraje de pensamiento. Estamos aquí en el SUTE. Voy a aprovechar que estamos en el SUTE para hacer este ejemplo. Todos conocen a este personaje histórico. Marx. Karl Marx. El padre del comunismo. ¿Te imaginas que Karl Marx, voy a hacer un viraje, el padre del comunismo, diga, debemos abrir los mercados, debemos ir un poco más y ser capitalistas, debemos buscar el neoliberalismo económico? Yo diría que Karl Marx ha hecho un viraje radical. Claro, tienes que saber cómo piensa Karl Marx, pues si tú no sabes cómo piensa Karl Marx, no has entendido nada de lo que he dicho. Esa ya es cuestión de cultura. Karl Marx piensa, pues obviamente, un pensamiento más estatista, ¿correcto? La lucha del proletariado, ese detalle. Imagina que diga que Karl Marx diga, hay que hacer capitalismo, y diga libre mercado, que viva el neoliberalismo. ¿Qué le pasó a Karl Marx? Ha hecho un viaje radical en su pensamiento. Otro ejemplo para que me entiendas. ¿Te imaginas a un colega que esté aquí sentado, que sea recontra creyente, y diga Diosito para todo, Dios, 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 para él Dios es su fuente de todo, y luego el día siguiente diga Dios no existe? Y que diga, por ejemplo, él, es más, todo lo que me han dicho de Dios es falso,
porque Dios ha muerto. Y ahora se vuelve un seguidor de Friedrich Nietzsche. Ha hecho un viraje en su pensamiento. En extrapolar, tú tienes que marcar el viraje opuesto de lo que el autor está planteando. Repito, ¿tu tarea cuál es? Primero ver qué piensa el autor. ¿Y qué vas a marcar? El opuesto. Pero no vas a marcar bien lo opuesto si no sabes primero cómo piensa. ¿Correcto? Bien. Voy a hacer un ejemplo para ver qué tal le vaya. Vamos a ver un ejemplo. No te olvides, ¿ah? Vas a marcar el viraje opuesto, el modo opuesto. ¿Estamos? Ya está. Vamos a ver. Primero, observa la pregunta, por favor. Observa la pregunta. Dice, si Stuart Hare cambiara de opinión. Ah, me está pidiendo un viraje. Es una extrapolación. Otro requisito para darme cuenta que es una extrapolación. Ah, ha empezado por condicional. Ya está. Estoy seguro que es una extrapolación. Dos formas de estar seguro. Uno, condicional. Dos, me está pidiendo lo opuesto. Mira. Está diciendo, cambia de opinión radicalmente. Diría que el uso masivo de smartphone, o sea, debo primero buscar en el texto qué piensa del smartphone. Y de ahí voy a aplicarle yo como inferencia cuál sería lo opuesto. Y cuando haces eso, ¿cómo se llama? Extrapolación. ¿Vale? A ver, colega. Yo te espero. Lea. Anda marcando y quédate con uno. Marcas opuesto. Primer modo de extrapolar. Quédate con uno. Antes de marcar lo opuesto, tienes que descubrir qué está planteando el autor primero. Pregunta. No te vayas por otro lado. ¿Ah? Sobre el tema de la pregunta. No te vayas a otro lado. ¿Cuál sería el opuesto? Vamos, mi estimado colega, dame la respuesta, por favor. Lo tienes. Si la haces, eres un caramba, extraordinario, ¿eh? Vamos. ¿Quién marca la letra A? Gracias. ¿Quién marca la letra B? ¿Van a marcar, no, colega? Ok. ¿Quién marca la letra C? ¿La B? 2/3, o mayoría, ¿eh? ¿Quién marca la letra D? La letra E. Vamos a ver. ¿O todos están bien? ¿O todos están locos? Vamos a ver. Dice en el texto, lo que dice, te felicito, colega, él dice que el uso masivo de smartphone es peligroso, es pernicioso y comienza a fundamentar por qué. Porque puede haber una pandemia, dice. Y es cierto. Entonces, si él virara, cambiara de opinión, ¿qué diría si antes pensaba que era peligroso?
que ya no sea peligroso. Entonces, ¿cuál de esas respuestas se aproxima? Dice, está exento, o sea, carece de todo tipo de riesgo. Eso es extrapolar. Primer modo. Ahora vamos al otro modo de cómo es. Segundo, te felicito, colega. Estamos entendiendo. Qué bueno, colega. Modo 2. Aquí en modo 2, ¿cuál tienes que marcar? Vas a marcar qué cosa. Vas a marcar, vas a llevar así. Vas a llevar al texto a una situación hipotética, pero respetando al texto y respetando su contexto. Repito, ¿qué vas a hacer aquí? Extender la lógica, o sea, el autor cuando escribe el texto dentro de su contexto. Lo que vas a hacer es extender esa lógica que ha dado el autor en el texto a una situación hipotética, sea del presente o sea del futuro. Mírame. Ejemplo. ¿Quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Los aliados. ¿Te imaginas? Voy a hacer una extrapolación. Que no gana la Segunda Guerra Mundial los aliados, sino que Adolfo Hitler hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial. Escúchame, por favor. Los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial. Hagamos extrapolación. ¿Qué hubiese pasado con América? A ver, esa extrapolación. Si Adolfo Hitler hubiese ganado la Segunda Guerra Mundial, dime por favor, extrapola, ¿qué hubiese pasado con América? Profe, de repente, profe, los hubiese terminado, porque el nazismo, profe, dice que la raza aria es superior. Y como nosotros somos variopintos, somos tan mezcladitos y lindos, obviamente, profe, nos hubiese arrasado como pueblo. ¿Qué has hecho? Una extrapolación, un momento hipotético en el futuro, en una situación hipotética. Hacemos otro para que me entiendas. Imaginemos, por ejemplo, a ver, que Perú en el año 1879 no hubiese perdido la guerra con Chile. Imagina que Perú hubiese ganado la guerra del Pacífico. Pregunto, ¿qué hubiese pasado con su territorio en el Perú? Profe, no hubiésemos perdido ni la Pacañarica. Es más, profe, si Perú hubiese ganado, de repente llegaba a Santiago y tendríamos más territorio. ¿Qué has hecho? Una extrapolación en una situación hipotética. Otro para que me entiendas. Imaginemos que este llamado Abimael Guzmán, el genocida. Imaginemos que Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso, el 12 de septiembre de 1992, no hubiese caído, sino el Partido Comunista con Sendero Luminoso hubiese ganado la guerra al Estado. ¿Qué hubiese pasado con la educación en el Perú? Ah, bueno, una puede ser, profe, no habría examen. Primera vez que escucho esto. Ok, gracias. Pero es posible. Ok, es posible, está bien. ¿Qué hubiese pasado con el Perú? ¿Qué hubiese pasado con el Perú? Perdón. ¿Qué hubiese pasado con el Perú si Sendero Luminoso hubiese ganado la guerra al Estado? Profe, el Perú sería comunista. No, profe, ¿qué hubiese pasado con la educación? A ver, ¿alguna hipótesis? Profe, prácticamente, si Sendero Luminoso hubiese apoderado, profe, seríamos una educación socialista, profe. Y es más, profe,
no habría libre pensamiento, profe, porque tenemos que pensar como piensa el partido. Seríamos, profe, unilaterales, monolíticos, profe. Hemos hecho allí, eso se llama una inferencia tipo de extrapolación. Muy bien, ya está. Creo que se entendió. Vamos a ver. Aquí compruebo. No digas eso. Al decir, ya votaste 16%. No, no hagas eso, al contrario. Vamos a enfrentarla. El cerebro es químico, colega. Vamos, enfréntalo, no tengas miedo. Mi estimado colega, ¿lo tienes? Por favor, ¿quién marca la letra A? ¿No? ¿Quién marca la letra B? 1, gracias. ¿Quién marca la letra C? ¿Quién marca la letra D? 2, 4, 6, 8, 10, 12. Gracias. ¿Quién marca la letra E? 2, 4, 6. Gracias. No te olvides algo. No te está pidiendo lo opuesto.